sabemos que fue, lo recordamos la semana pasada, es en la cruz del Calvario. Si analizamos bien toda su vida, fue un constante sufrimiento. Por eso dice el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Se acuerdan ustedes, a ver, alguien, una lluvia de ideas, cuáles eran el sufrimiento que el Señor pasó como hombre en la tierra? ¿Me puede decir alguno? ¿Alguna lluvia de ideas? Los mismos que todos. Pero enumerarlas no estaría mal, ¿verdad? O sea, enumerar alguna de ellas. ¿Cuál se le viene a la mente que usted recuerde? El Señor lloró. Lloró. Tuvo hambre. Tuvo hambre. Tuvo sed. Fue tentado, tuvo sed. Si recordamos al principio de su ministerio, Fue menospreciado por los golosos. eso también es muy importante. ¿Recuerdan ustedes la tentación de nuestro Señor en el desierto? Imagínense 40 días como hombre, sufrir lo mismo que han dicho, sed, hambre, pero aparte la tentación espiritual que por medio del enemigo lo quería hacer caer. Esa fue la primera que nos narra los evangelios. Otro sería, imagínense usted también, hermanos, los 3 años y medio, un hostigamiento, yo diría hasta asfixiante, de los líderes religiosos de su tiempo. Usted sale a predicar el evangelio, imagine, y que nada más usted está hablando y está la gente cuchicheando, hablando mal de usted. ¿Qué le dijeron a nuestro Señor? ¿Se acuerdan? ¿Demonio? Bien. Este hace demonios por Satanás. Y él haciendo bien, o sea, él no podía hacer un bien porque, bueno, está en reposo. ¿Por qué haces eso? Era un hostigamiento terrible durante todo su ministerio. Nosotros podemos ir a tocar una puerta ahorita y gracias a Dios, pues nadie nos va a estar diciendo, ¿verdad?, que hicimos mal. Pero imagínense a nuestro Señor que su ministerio era público y estaban hostigando día tras día, hora tras hora, calumniándolo, difamándolo, diciéndole hijo de fornicación. ¿A usted qué sentiría si le dijeran hijo de fornicación, verdad? Ya con eso ya le están diciendo tu mamá es tal cosa, ¿no? Ellos decían, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, ¿y tú? ¿Y tú? Hijo de fornicación, o sea, es un insulto para nuestro Señor. Y estar él sobrellevando año tras año esas difamaciones es algo terrible. También sufrió la pérdida de amigos. ¿Recuerdan que con Lázaro el Señor se quebrantó, lloró? Es una parte muy importante. La negación. Las negaciones. Y el menosprecio. Todos los sentimientos digo, emocionalmente fue muy fuerte, físicamente igual que todo lo pareció, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Porque también hago autopistas, ¿verdad? Y luego estar buscando siempre la manera de hacerlo caer en cualquier forma, buscando el momento en poderle matar para que no continuaran. De hecho, muchas veces los evangelios nos narran también que estuvieron a punto de matar, pero el Señor pudo escapar, pudo huir en alguno de esos momentos. O sea, fue un hostigamiento no solo verbal, sino a veces ya hasta físico. Pero bueno, vamos ahora, hermanos, ya vimos algunos de sus padecimientos físicos, espirituales, pero vamos a centrarnos en el clímax de la cruz del Calvario. Primero vamos a ver el dolor físico. Miren, hermanos, lo que voy a decir lo siguiente es importante porque yo soy un enemigo completamente de esas personas que por medio del sentimentalismo y a través de un púlpito queremos hacer llorar a las personas, queremos arrancar solamente un sentimiento. Sí, he escuchado ese tipo de predicadores, pero lo que vamos a hacer ahora es solamente describir lo que Jesús pasó. Yo no voy a estar inventando, mi objetivo principal no es provocarle un sentimiento, sino una reflexión por medio de lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Entendido esto, vamos a comenzar primero con el dolor de la crucifixión. Un antecedente antes de la cruz, el huerto de Getsemaní. El relato de los evangelios nos dice que nuestro Señor Jesús, al estar orando, afligido, en angustia, derramó sangre. ¿Por qué? Por su frente. Esta enfermedad, hermanos, a los que veo que algunos tienen pluma,
Médicamente se llama hematidriosis. Hematidriosis. Este está relacionado con un alto grado de ansiedad en extremo que provoca la secreción de químicos que rompen algunos vasos capilares. O sea, imagínense, es tanta la ansiedad que se tiene en esos momentos que provocan que algunos vasos capilares y algunas, sí, o sea, se rompan, y esos vasos capilares van en las células, en las glándulas sudoríparas. Entonces hace que esa ansiedad, los químicos que produce el cuerpo con una ansiedad extrema, hace que se rompan esos vasos capilares y empieza a sudar sangre. Todo esto lo tomo de un libro serio que se llama El caso de Cristo. Si quieren, ese libro es buenísimo, hermano. Ese libro es un autor, un periodista, se entrevista con 12 eruditos, con algunos médicos, algunos en arqueología, de las facultades más importantes de Estados Unidos, y él le pregunta sobre arqueología, sobre griego, sobre medicina, depende, son 12 especialidades que él va a preguntar. Y en este caso, un doctor de la Universidad de California explica esto, se apellida Metzger o algo así, Metzger. Y este doctor explica en qué consistió la aflicción de nuestro Señor en el Getsemaní. Cuando viene esta hematidriosis, lo primero que ocurre en el organismo, y esto lo pasó nuestro Señor Jesucristo, es que la piel, toda la piel del cuerpo se vuelve más delgada. La ansiedad y esa sustancia química que el cuerpo segrega hace que la piel se vuelva mucho más delgada. Si vemos que esto ocurrió antes de los azotes de la cruz, imagínense, hermano, lo que nuestro Señor pasó antes de la cruz, su piel estaba muy sensible. Y voy a explicar un poco de lo que pasó con estos látigos. Todos sabemos que los romanos lo latigaron. Yo quiero decirles que esa situación que Jesús pasó, yo la he visto en pacientes cuando están en estado crítico. En el hospital 25 yo trabajé allí en cuidados intensivos. Yo vi en pacientes cómo trasudaban. Y a mí lo que más me causaba inquietud es que estaban llenos de tubos por todos lados. Y decía yo, ¿qué pasa después si está uno semi-inconsciente como ellos están? A veces conscientes, a veces semi-inconscientes, cuando pasa ese estado que ellos salen del momento crítico, yo siempre tuve la inquietud de preguntarles qué sentían o qué sucedía en su interior, y nunca me atreví a hacerlo a alguien, pero conocí a un papá de una hermana en Cristo, y sí me atreví a decirle. Él estaba también en cuidados intensivos por una situación difícil con muchos tubos, y cuando a él lo destubaron y ya pudo hablar, que pasó el tiempo, yo sí me atreví a preguntarle qué sentía cuando él tenía todos esos tubos y esa ansiedad. Y lo que a mí me agradó es saber que no se acordaba de nada. Dije, bendito sea Dios que pasa en esa situación tan difícil. Y ahora nuestro Señor, lógicamente, pues él sí se acordaba y nunca perdió el conocimiento, ¿verdad? Y es terrible. No estaba intubado, yo me estaba refiriendo a que está aquí en un estado crítico por su enfermedad. Jesús era su entrega total en un aspecto consciente 100%. Y yo hubiera sentido muchísimo dolor. Ahora, si tomamos en cuenta ese precedente que la piel estaba ya muy delgada por este padecimiento, que 2000 años después la ciencia ha avanzado y nos puede explicar cómo fue el estado de nuestro Señor Jesucristo, porque los evangelistas, si lo tomamos el día de la guerra, fueron hace 2000 años, donde ellos narran los acontecimientos solamente como lo ven a la distancia. Pero hoy, 2000 años después, podemos explicar verdaderamente y tomar relevancia del padecimiento que sufrió nuestro Señor. Ahora, los latigazos romanos, lo voy a describir más o menos, usaban un látigo de correas, de cuero trenzado, pero en los extremos había unas bolitas de metal. De metal, no sé si es, pero era una especie de metal. Cuando golpeaban,
causaban una herida, una hematoma en los primeros golpes, pero después en los golpes subsiguientes estas hematomas se reventaban y la carne quedaba expuesta. Dice el historiador Eusebio de Cesarea que él vivió en el año 300 después de Jesús, y él narra una flagelación habitual romana. Y mire lo que dice: las venas de la víctima quedaban al descubierto, y los mismos músculos y tendones y las entrañas quedaban abiertas y expuestas. Muchas veces quedaba la espina dorsal al descubierto de la flagelación de los golpes. Por eso empezamos a leer Isaías 53 y dice el profeta, si puede abrir su Biblia, dice: azotado por Dios y herido por Dios, en el versículo 4, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, esto cobra relevancia tremenda cuando sabemos que el que debió estar ahí, hincado y recibiendo los golpes, usted y yo. Y el Señor voluntariamente, como en su amor y en su misericordia, recibe el castigo que a usted y a mí, póngase el nombre de usted, recibí, que debemos de haber recibido, ¿cierto? Estaba escuchando una predicación donde decía que realmente la muerte de Jesús había sido la angustia, que su corazón había reventado por ese dolor tan grande del pecado que llevaba encima. No fue otra cosa lo que le haya matado, sino que fue precisamente que el corazón le explotó, donde él estaba con mucha angustia. Y algo es precisamente lo que ahorita estaba mencionando en relación a cuando él estaba sudando, de toda esa ansiedad que él tenía. Así. De hecho, cuando el huerto de Getsemaní y el Señor le dice: si es posible que pase de mí esta copa, muchos dicen: no, yo he escuchado, no, lo que pasa es que el Señor tenía cierto miedo al castigo físico. Pero la historia de la iglesia nos enseña, hermanos, en los primeros siglos hubo mártires, como un hombre que se llamaba Policarpo, que murió quemado. Ignacio de Antioquía, Justino mártir. Esas personas murieron muertas, muchos murieron en el Coliseo romano y murieron valientemente. Nuestro Señor en el Gólgota no tenía miedo a un castigo físico, era la separación de Dios, la ira de Dios, cargado el pecado del mundo, de los pecadores, sobre sí mismo. O sea, no es tanto el castigo físico, era esa separación, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, seguimos con el castigo físico. Las estacas que los romanos utilizaban eran aproximadamente de 12 a 17 centímetros con una punta muy aguda. Estas se clavaban. Las pinturas renacentistas y de todo esto nos la pintan como que si fuera en la palma, pero esto era imposible. Si hubiera sido en la palma, se hubiera desgarrado y el cuerpo se hubiera ido hacia adelante. Los romanos eran experimentados en sufrimiento, tenían años tramando ideas para el castigo. Entonces los romanos clavaban aquí 2,5 centímetros debajo de la palma, para que no se desgarrara la mano. La mano hubiera sido muy fácil de desgarrar. Entonces, el problema es que aquí hay un nervio que se llama el nervio mediano. La estaca trituraba, hermanos, este nervio. Y en el libro, El caso de Cristo, el médico que le preguntan de la Universidad de California dice: explícame un poco el dolor que pasó el Señor atravesar un nervio triturando por una estaca. Y el doctor de California le dice: bueno, ¿te has golpeado el cúbito del codo alguna vez con un objeto metálico contundente? Le dice: bueno, ese dolor, imagínate que ya no es un objeto, sino es unas pinzas de presión que te están triturando el codo. Bueno, ese dolor es semejante al que el Señor pasó cuando le atravesaron el nervio mediano de su brazo. Entonces fue un dolor tremendo lo que el Señor pasó. El crucificado, hermanos, generalmente
estaba diseñado para que muriera por asfixia. Porque la caja torácica, al estar sus manos extendidas, sus pies hacia abajo, hacía que la respiración se hiciera muy dificultosa, o sea, muy difícil. Entonces, imagínense lo que tenía que hacer el crucificado en esos casos era tratar de levantar sus pies un poco para tomar la posición normal del cuerpo y agarrar algo de aire, pero los pies estaban atravesados en los nervios por la estaca romana. Entonces, cuando el crucificado levantaba los pies, era un dolor impresionante, pero luego la espalda se tenía que acomodar porque subía y la espalda ya estaba lacerada, estaba hecha a pedazos, algunos órganos ya estaban expuestos. Imagínense los órganos, la espalda lacerada y hecha a pedazos y tener que restregarse en una cruz. Era un dolor arriba, era un dolor abajo, era un dolor hacia atrás, porque las manos se tenían que mover, los pies también. Entonces no era cualquier cosa lo que pasó a nuestro Señor, era algo terrible, un dolor impresionante. Y repito, cuando vemos que ese dolor lo hizo por amor y por misericordia a usted y a mí, cobra una relevancia muy grande, hermanos. ¿Qué podemos negarle a nuestro Señor que nos amó de esta forma? ¿Sí, hermano? Hermano, sin embargo, yo siempre que me pongo a estudiar algo de la palabra de Dios, veo que cualquier dolor que el Señor físicamente le ha aguantado no comparaba con el dolor interior que tenía de la pérdida, primeramente la separación del Padre y sobre todo que no pudiera llevar a cabo la salvación nuestra. Porque ahí en el Getsemaní, él lo que pedía a Dios si era posible, no eran los golpes, si era posible que en esa copa que él iba a beber, era copa de pecados, de la ira del Señor, por lo que nosotros teníamos. Amén. De Entonces hecho, era tan fuerte que a él era lo que más le dolía, pienso yo, que no pudiera llegar a fin del término deseado para nuestra salvación. de hecho, vamos en una línea. Primeramente el dolor físico, más adelante vamos a ver el dolor por el pecado, el dolor por el abandono de Dios y el dolor por la ira de Dios. Así como dicen, aguántenme un momentito, ahí vamos para allá. Entonces, físicamente el dolor fue tremendo, hermano. Y ahora, ¿por qué la lanza? Generalmente, ¿por qué les quebraban los pies? Usted se debe preguntar, ¿por qué a los de al lado les quebraban los pies? Ya dijimos, si la respiración, ellos tenían que levantar sus pies para tomar aire, era una forma de no ser tan crueles y que la persona muriera. ¿Por qué? Porque al quebrarle las piernas, el hombre ya no podía levantarse. Moría en unos minutos asfixiado. Entonces era una forma de compadecerse del crucificado. Pero nuestro Señor vemos que ya no era necesario porque ya había muerto, pero vamos a verlo más adelante. Ahora, hermano, el dolor de cargar el pecado. Yo creo que, como dice la hermana, es evidente que la Biblia habla que nuestro Señor se afligió más por un dolor de adentro, espiritual, que el dolor físico, porque aún los mártires, aún con valentía, enfrentaron a la muerte, en muchos casos en el Coliseo Romano. Todo cristiano ha experimentado la carga y la angustia cuando le falla a Dios. ¿Usted la ha experimentado? Yo la he experimentado. Cuando le ofendemos a Dios y luego vemos las misericordias de Dios y digo, Señor, te fallé. Y el alma cristiana sufre una angustia y dice, Señor, te fallé, perdóname. Es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Imagínense una persona que nunca había pecado, nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se dice que entre más santidad alcance una persona, más se duele del pecado. Nuestro Señor era perfectamente santo. Y que la ira, que el pecado estuviera sobre sí mismo, eso lo angustiaba de una forma terrible. Isaías 56, 6 nos dice, 53, perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
angustiado y afligido. Hermano, nuestro Señor, el profeta Isaías dice que iba a estar el Mesías angustiado y afligido. Pero si ustedes leen en su casa con detenimiento, siempre se acentúa el pecado, el pecado. La carga del pecado fue lo que afligió y quebrantó a nuestro Señor Jesucristo. O sea, su carga no fue solamente el dolor físico, porque aún como hombre lo padeció y no podemos minimizar esto, por eso lo estamos explicando. Pero sobre todo era la carga del pecado, más aún de la terrible crueldad de su muerte. Era impresionante los romanos para hacer eso. Era la carga del pecado. Entonces, segundo, el abandono de Dios. Mateo 26, perdón, vamos a ver el abandono humano. Mateo 26, 56. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando llegan los romanos a apresar a nuestro Señor? ¿Ah? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Nuestro Señor sufrió el abandono primeramente humano. Sus amigos, sus compañeros, aún los que decían que se recostaban sobre su pecho cuando el Señor hablaba, ni uno se quedó. ¿Usted ha experimentado eso? Yo creo que todos hemos experimentado de una u otra manera el abandono. A veces no completo, pero esa sensación de abandono en algún momento cuando yo te necesité, no estuviste. Ay, cómo nos duele, ¿verdad? Y a veces pasan hasta meses y años. No, es que cuando te necesité, no estuviste. Eso como humanos podemos tener esa semejanza para que comprendamos. Aquí de una manera, hermano, estamos conscientes de que nosotros hicimos mal. Cuando alguien nos abandona, en el fondo sabemos que algo hicimos o algo dejamos de hacer para que nos abandonaran. Exacto, sí. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue completamente distinto. Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra de Dios en San Juan 13 que Él amó a sus amigos y los amó hasta el fin. Nuestro Señor no sentía esa sensación que tenemos nosotros, es que yo en el fondo sé que le fallé a tal persona, por eso estoy así. No, nuestro Señor siempre los amó, siempre se entregó. Entonces su abandono, si alguien sentía ese abandono y merecía, ¿cómo podemos decirlo? Sabía a ciencia cierta lo que era el abandono fue él. Nosotros sabemos, y a veces somos amortigua, bueno, yo le fallé al Señor, a estas personas, pues bueno, estoy cosechando lo que una vez sembré. Pero el Señor no, siempre hizo bienes para sus apóstoles y aún así lo abandonaron. Ahora, el abandono de Dios fue el abandono que el Señor sí le causó una carga más difícil. Él tenía una comunión perfecta con el Padre durante toda la eternidad. ¿Recuerdan que hemos visto en las lecciones anteriores? Que el Padre y el Hijo tenían una comunión eterna. Pero en algún momento, hermanos, en la cruz, Jesús fue abandonado por el Padre, porque el Señor cargó el pecado de su pueblo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que aborrece el pecado. Su misma santidad detesta el pecado como algo natural. Imagínense a su Hijo que cargó todos sus pecados de su pueblo. Si nada más usted cuente los pecados que ha cometido en su vida, o sea, cada quien, tomemos en consideración esto. Imagínense, multipliquémoslos por todos nosotros, aquí en esta iglesia, ahora por todas las iglesias, por todos los siglos, antes del Antiguo Testamento. Imagínense el pecado que Cristo cargó sobre su espalda. Por eso el Padre dice que apartó el rostro de Él, porque el pecado le es nauseabundo hacia Él. El Padre trató al Hijo como un pecador, y todo el pecado así, por eso lo apartó de su vista por un momento en la cruz.